revisar. Como ya lo viste acá arriba en la portada, vamos a estar hablando sobre la importancia de cómo fomentar la autonomía en los niños y en las niñas con la intención de que ellos sean niños que haya consecuencias positivas y que ya lo vamos a estar revisando el por qué es tan importante, qué pasa cuando no lo fomentamos, cuáles son los beneficios, que por supuesto que esto viene a largo plazo, ya hablemos de la etapa adolescente también, que es indispensable que los niños sean autónomos desde temprana edad y que por supuesto cuando tú logras un hábito y no lo sueltas, por supuesto que es algo que a los niños cuando sean adultos pues les va a ayudar muchísimo a su desarrollo en su etapa de como adulto. Así que pues una disculpa porque el martes pasado no me conecté, sigo todavía enferma de gripe y de verdad que el martes estaba muy mal y todavía sigo estando pues no tan bien, así que me disculpo de manera anticipada si de repente toso, porque seguramente se va a escuchar como más fuerte o si tengo que sacudirme la nariz, pero quería hacerlo en la semana para no dejarlo pasar, porque la siguiente semana viene otro tema que también es importante y que pues no quería dejarlo pasar, vamos. Así que, pues nada, vamos a empezar. Si es la primera vez que te das una vuelta por aquí, yo soy Mónica, soy psicóloga clínica, ayudo a las familias en la consulta. Llega el niño acompañado de uno de sus adultos que le cuida, puede ser mamá, papá, la abuelita, los tíos, etcétera. Y es un adulto responsable que le ayuda porque el niño muchas veces tiene algún comportamiento que no es esperado, que se sale del desarrollo, y que por supuesto los padres quieren una mejora para el niño. Y entonces los niños vienen acompañados de su adulto y juntos aprenden mediante la terapia de juego a comunicarse y a trabajar su razón de consulta. Y también soy mamá de dos, de Renata, que es pues ya una adolescente de 12, y José, que ya le falta bien poquito para cumplir 7 añitos. Y pues primeramente, ¿qué es la autonomía? Autonomía, hay una diferencia muy grande si hablamos de la palabra independencia. Autonomía se refiere cuando una persona por sí misma logra hacer cosas para sí mismo. Independencia ya se refiere, digamos, como a los niños todavía son dependientes y eso es completamente natural y esperado, porque los adultos somos la guía y nosotros los adultos les vamos diciendo a los niños qué es lo que hay que hacer. Y como somos la guía, les indicamos qué es lo que hay que hacer y les vamos diciendo cómo lo van a hacer y les vamos guiando en el camino para que durante el proceso vayan mejorando esto que se les pidió que hicieran. Por ejemplo, aprenderse a amarrar las agujetas, aprenderse a abotonar un suéter. Es como los niños logran autonomía, o sea, una actividad que ellos pueden hacer por sí mismos, para ellos, y que también después cuando lo aprenden para sí mismos aprenden a ayudar a otros, participan también en actividades de ayudar y de cooperar también. Sin embargo, la independencia ya habla, por ejemplo, de quizá a lo mejor si tú como mamá tienes hijos que tienen quizá a lo mejor 20 años y que quizá a lo mejor tus hijos te dicen, mamá, yo ya estoy pensando en tener, pues irme a vivir a otro lado, quizá voy a tener mi propio departamento, me voy a rentar, o a lo mejor me voy a ir de intercambio y pues resulta que me voy a ir a otra ciudad, etcétera, voy a empezar a trabajar y lo que le concierne a vivir solo. Entonces ya una independencia habla de que ya salen de casa estos hijos que ya son adultos, ya son sí mayores de edad también, pero que ya trabajan, ya mantienen su casa, sus gastos, quizás sus estudios todavía, su trabajo, etcétera, ya se independizan y pues obviamente ya son independientes. Por eso es que hay una diferencia entre la autonomía. Entonces, autonomía estamos hablando ahorita de la importancia de fomentarla súper temprano, aunque los bebés sean bebés de verdad todavía pueden ser, todavía no. Cuando son bebés es cuando empezamos a fomentar la autonomía para que ellos lo puedan lograr desde temprano de una manera muy natural, porque en consulta cuando ya los niños están más grandes, hablemos de niños de 9, 10 años que están en la pubertad y adolescentes, quizá a lo mejor a partir de los 12, 13 años, los padres llegan muy estresados y muy cansados por la rutina que llevan en casa, donde ya la comunicación ya está muy gastada porque los hijos ya no quieren participar, ya no trabajan, o si nunca nunca se les permitió ser autónomos en la adolescencia, es muy difícil que lo puedan lograr, porque digamos que algo natural de la adolescencia es que
venga acompañada un tanto de la flojera, de no querer cooperar, por supuesto, etcétera. Entonces, la autonomía, claro que va de acuerdo a las diferentes edades. De hecho, entre más pequeños los niños suelen ser más entusiastas, se les puede motivar mucho más fácil, los niños se emocionan mucho más, quieren trabajar y sienten esta autonomía de manera interna, de manera intrínseca, desde su corazón y se sienten, wow, yo puedo lograr muchas cosas entre más pequeños estén. Cuando ya están más grandes, hay muchas cosas que ya no importan. De hecho, ya los adolescentes, a diferencia de los niños, los adolescentes ya empiezan a tener muchas prioridades y claro que quizá a lo mejor limpiar su cuarto no es su prioridad porque se dan cuenta que ya no es divertido y que el cuarto no le va a pasar nada si permanece sucio tantos días, y es ahí donde los padres pues solemos luchar en esto de la autonomía. Por eso, insisto, es bien importante que lo podamos enseñar, lo podamos fomentar y les demos la oportunidad a los niños de ser autónomos desde temprano porque lo van a necesitar el resto de su vida. Entonces, yo les decía que un niño autónomo es un niño que puede lograr muchas cosas de su entorno, de su rutina, de las cosas naturales que hace en el día, como ponerse sus zapatos, quitarse su ropa, ponerse su ropa, peinarse, quizá a lo mejor preparar su lonchera, su mochila para el día de mañana, lavarse sus dientecitos, bañarse, tender su cama, etcétera. De verdad que los niños pueden lograr mucho si nosotros les damos la oportunidad. Otra vez, cuando están muy pequeños sus manitas, ya lo hemos visto en muchos posts, que sus manitas todavía les falta mucha construcción de sus huesos, todavía les faltan huesos, por eso es que su motricidad no es torpe. Su motricidad va de acuerdo a la edad y como le faltan todavía desarrollo a sus manitas, a la motricidad, pues es esperado que quizás si estamos hablando de una cama, pues quizá a lo mejor todavía la ropa de la cama quede un tanto chueca porque pues también habrá que trabajar el equilibrio, etcétera. Y muchos procesos mentales acá cognitivos que todavía pues están en espera según en el desarrollo, pero si el niño tiene la intención y sabe que hay que tender la cama después de despertarse, con eso ya has logrado muchísimo. Con el tiempo el niño va a ir perfeccionando la técnica y va a ir mejorando siempre y cuando los adultos les ayudemos, ¿ok? Eso es por una parte lo que es autonomía, ya platicamos la diferencia de independencia también. Ahora, ¿qué pasa con un niño que no es autónomo? A diferencia de un niño que sí es autónomo, es porque nosotros los adultos, y sí puedo decir que les dimos el permiso, porque ellos tienen mucho derecho de ser niños autónomos, de querer hacer, de ser y de poder llevarlo a cabo. Y aquí la gran diferencia cuando los niños no son autónomos es porque los adultos no les dimos el permiso. Y muchas veces caemos los adultos en que, claro que los niños hacen muchas cosas muy despacio. ¿Por qué? Pues porque son niños y entre más pequeños se van a tardar mucho más. Y claro que van a razonar otra vez de manera muy adecuada a la edad que tienen, pero no van a razonar como nosotros como adultos, acá arriba de consecuencia, causa y consecuencia, lo van a hacer de una manera no tan específica como yo que tengo 43 años, porque son mis 43 años de experiencia y ya puedo entender muchos procesos a diferencia de un niño de 6. Y es ahí donde los adultos caemos en esta equivocación de pensar que ellos deberían de actuar con esa rapidez con la que los adultos actuamos y procesar acá arriba, que los niños lo procesen igual que nosotros, y no funciona así. Acuérdense otra vez que el cerebro termina de madurar hasta los 25 años. Entonces, imagínense un niño de 6 años tendiendo su cama. Es muy probable que se tarde mucho tiempo, es muy probable que le salga pues quizá un tanto chueca, es probable que se le olvide en qué orden va la ropa, las almohadas, etcétera. Pero otra vez, si nosotros le ayudamos, el niño lo va a lograr con el tiempo. Entonces, cuando hablo de niños que no son autónomos es porque los adultos no queremos que sean autónomos, porque preferimos nosotros los adultos hacer las cosas por ellos y no les permitimos que ellos lo trabajen. Y es muy fácil para los adultos hacerlo nosotros porque lo hacemos más rápido, porque quizá a lo mejor nos estamos ahorrando muchísimas situaciones, porque nos estamos evitando quizá perder el tiempo y pues lo hacemos nosotros pues ahora sí que a la primera y lo hacemos bien hecho. Entonces el niño, ¿cómo para qué? Y más cuando se tiene un hijo único, entonces a veces ahí les quitamos la oportunidad de aprendizaje y lo hacemos nosotros.
Y muchas veces los padres ya llegan con niños ya grandes donde les cuesta mucho trabajo vestirse. Por ejemplo, y estoy hablando porque esto es algo común en consulta, que lleguen niños de 8 años que sus papás todavía les ayudan a vestir en la mañana. Y no tiene nada que ver la hora, porque aquí los papás dicen, Mónica, es que a veces en las mañanas vamos muy apurados y lo que quiero es rápido que se cambie porque si no se nos hace tarde, y luego de repente pues aquí en la ciudad de Tijuana se están construyendo pues vialidades, etcétera, y hay que madrugar, se nos hace tarde, entonces mejor rapidito. Y a lo mejor hay papás de hecho que echan al niño al carro y en el carro se va vistiendo, en el carro va desayunando, y la verdad es esto es una alteración. Y cuando van los niños y sus papás a consulta, volvemos a reestructurar la rutina que tienen en casa, y yo les explico por qué hay que reestructurar y dónde es donde hay que hacer las mejoras, dónde están las áreas de oportunidad y dónde están las fortalezas para que podamos continuar con esto de la autonomía, porque la autonomía tiene muchísimo que ver con la razón de consulta, así sea un duelo, por ejemplo, o por el bullying, etcétera. O sea, la autonomía va de la mano mucho con las razones de consulta. Yo creo que el 99% de las razones de consulta que van los niños conmigo, yo creo que con todos los profesionales, la autonomía hay que fomentarla. Y papás que no lo han hecho, o sea, descubren y se dan cuenta, y digo que descubren porque no sabemos de la importancia hasta que alguien nos lo hace saber y con ejemplos, y nos caen los 20, y entonces los padres, muchas veces, por ejemplo, las mamás que tenemos como mucha carga mental, cuando empezamos a delegar y les damos la oportunidad a los niños de ser mucho más autónomos, pues entonces esta carga empieza a balancearse, y entonces ya delegamos y ya no es una carga, y las mamás pues quedan mucho más ligeras y los niños pueden lograr mucho más, y es como todo un combo. Entonces otra vez, un niño que no se le ha permitido la autonomía, son niños que pues generalmente son muy dependientes, y con dependientes me refiero a que pues no se van a vestir, no se van a poner los zapatos, ni siquiera van a tener la intención de hacerlo, o a lo mejor al ver a otros niños pueden intentarlo, pero lo van a hacer de una manera un tanto equivocada, y no equivocada, sino lo van a intentar, pero no van a saber cómo hacerlo. Otra vez, para que los niños logren autonomía necesitan el acompañamiento de los adultos. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar presentes. Entonces, los niños que no son autónomos suelen ser niños que participan poco en querer hacer las cosas que hay en el entorno, en querer participar. Suelen tener esta dependencia y esperar que los adultos les resuelvan, y por supuesto no lo van a hacer porque tienen miedo del entorno, tienen miedo de explorar y tienen miedo de poder atreverse. Y por supuesto tienen miedo incluso de los resultados, y por ende no alcanzan a procesar acá arriba, tener diferentes procesos, y no alcanzan a ver como posibilidades de solucionar situaciones porque están muy limitados. Y son niños que ya platicábamos que tienen miedo de lo que hay en el entorno y miedo para poder resolver, y por ende son niños que de alguna manera son sobreprotegidos. Y aquí ya en la plataforma ya hemos platicado en otro live completamente sobre el tema de la sobreprotección, cuáles son los beneficios, si es que hubiera alguno, y cuáles son las causas a corto y a largo plazo para que te des una vuelta. Ahora, yo te platicaba que la autonomía es bien importante, que ojalá podamos fomentarla y que lo intentemos desde temprana edad. ¿Cuándo es lo adecuado, Mónica, para yo ayudarle a mi hijo a que él pueda lograr? La verdad es que los niños, cuando están muy chiquitos, ellos aprenden y imitan. Y ya hemos visto muchísimos videos, yo he visto muchos videos donde el papá tiene a un bebé, muy bebé, de quizá a lo mejor unos 3, 4 meses, y el bebé hace sonidos con la boca, pero hace gestos y mueve la boca de manera muy particular, donde el niño literalmente escanea y logra imitar. Entonces, imagínate si el niño imita desde muy temprana edad, si a ti como papá te ve que a lo mejor todos los días riegas las plantas, el niño otra vez va a escanear y él va a querer intentarlo. Y es ahí donde los adultos debemos darle el permiso para que el niño lo pueda intentar a sus posibilidades y acompañarlo en su aprendizaje para que él lo pueda lograr. Si esto se lo permitimos al niño,
y le acompañamos en su aprendizaje y le acompañamos en cómo mejorar esta actividad diaria y cómo mejorar y cómo sí se hace y cómo no se hace. Imaginemos regar las plantas, o sea, cómo sí se hace, bueno, pues tomo agua con este contenedor y tomo agua de cierto lugar, y cómo no se hace, bueno, quizá a lo mejor abrir la manguera y que se desparrame toda el agua, eso no se hace, o sea, debemos de ser muy específicos. Y aquí es acompañar al niño. Cuando tú te das el permiso de darle al niño y de darle a él este permiso y que van trabajando juntos, porque es cierto que como padres aprendemos con los hijos. Yo aprendo como mamá a soltar y aprendo a que mi hijo tenga la oportunidad de tener sus propios pensamientos, de tener sus propias opiniones, de tener su propio criterio, de tomar sus decisiones, etcétera. Es un combo de aprendizaje. Y cuando esto sucede, se logra un hábito. Y son hábitos que yo le digo al papá: cuando tú lograste un hábito, ponte palomita para ti y para tu hijo porque lo lograste, y agrega abajo otra actividad de autonomía que al final se convierte, después de cierto tiempo, se convierte en un hábito y has logrado muchas cosas, porque la autonomía se logra cuando los niños lo sienten desde su corazón. O sea, literalmente yo te decía, esta motivación florece en el corazón. O sea, no es... los niños lo aprenden primero adentro. O sea, yo pude llenar el contenedor de agua, yo pude hacerlo. Y entonces quizá cuando tú, súper bien, José, lo llenaste súper bien, wow, te felicito, eres muy bueno haciéndolo. Entonces el niño en mi corazón se siente muy bien, y en consulta hablamos de que el corazón brilla y el corazón sonríe. Esto es alegría, esto es hacernos sentir bien a nosotros mismos. Y cuando hablamos de autonomía, yo le digo, papá, que ahorita yo les estoy hablando de autonomía, pero cuando lo trabajamos en consulta con los niños estamos hablando quizá de responsabilidades. Y estamos hablando aquí de diferentes edades, y los papás que han trabajado conmigo en consulta saben que en la primera entrevista, cuando los padres van, ya ellos salen con toda la información de la importancia de la autonomía y de responsabilidades en casa y por qué tenemos que dársela. O sea, esto que yo les estoy platicando, los padres ya salen bien conscientes y se llevan una tabla para poder trabajar hábitos. Y esto les ayuda a su razón de consulta, no importa el tema que sea. Entonces si el niño recoge sus zapatos, el niño debe aprender por qué recoge sus zapatos, pero debe de aprenderlo, yo te decía, de una motivación desde su corazón, con estas ganas de querer hacerlo, con esto que el corazón brilla para él. O sea, la recogida de zapatos es para él, no tiene que complacer a nadie, no tenemos que castigarlo, no tenemos que amenazarlo y por supuesto menos darle un premio. Así no funciona la autonomía ni tampoco las responsabilidades. O sea, el aprendizaje es esta parte intrínseca de adentro, es un aprendizaje interno, es una emoción propia y que me hace brillar y me hace querer hacerlo todos los días, porque estoy aprendiendo y estoy siendo muy bueno, y cuando esto sucede, pues quiero ayudar a otros y quiero poder hacer más cosas. Y en consulta los niños han llegado así como bailando, y es como: Mónica, dame otra tabla de responsabilidades porque descubrí que soy bueno haciendo responsabilidades, hablando de la autonomía. Entonces soy tan bueno que quiero hacer más. Y no es que quiera hacer más, lo que pasa es que se siente muy bien cuando mi mamá me reconoce, cuando me valida, cuando la persona que más me ama y que más amo, pues me hace sentir que lo estoy haciendo muy bien. Entonces, mucho de esta sensación, este sentimiento, esta emoción, este buen aprendizaje, esta fortaleza, esto que yo estoy haciendo súper bien, entonces empezamos a resolver la consulta, porque empezamos a subir el autoconcepto, el niño lo acomoda muy bien, la autonomía yo puedo lograr mucho, el autoestima se empieza a llenar, y entonces ahora sí podemos trabajar el bullying, y entonces ahora sí podemos trabajar la llegada del hermanito, ahora sí podemos trabajar el duelo, etcétera. Pero primero hay que acomodar la parte interna. Por eso es tan importante darle la oportunidad a los niños de que ellos aprendan a hacer cosas desde que están pequeños. Entonces yo te decía que cuando los bebés están pues muy bebés, ellos imitan todo lo que los padres hacemos. Entonces imagínate otra vez, si tú riegas las plantas, el niño te va a observar y lo va a querer imitar. Dale la oportunidad de que tu hijo te acompañe. Y aquí los papás que trabajan conmigo no me dejarán mentir. Yo le digo: papá, si tú lavas una vez a la semana tu carro, invita a tus niños y dales un trapo y que laven, asignales un área y que laven como puedan. Y a otros papás les digo: dale la escoba a tu hija y que ella barra como pueda. Y sin que te vea, tú al final vuelves otra vez a darle una pasada, pero dale esta oportunidad a que tu hija
hija aprenda desde saber dónde está la escoba, desde saber dónde está el recogedor, cuál es el proceso, cómo barrer, dónde barrer, qué barrer, etcétera, y después ya tú barres en lo que tu hijo o tu hija lo va logrando. Entonces, otra vez, esto es un aprendizaje interno para los niños. Ahora, ¿por qué es tan importante, Mónica? Porque ya me dijiste que, bueno, las responsabilidades las responsabilidades son las cosas que los niños tienen que hacer en casa, y digo que tienen porque hay cosas que se hacen aunque no nos encanten, y eso es un gran debate que los niños en consulta de repente es que, Mónica, no es tan divertido el uniforme, no es tan divertido hacer la tarea, ya no quiero ir, por ejemplo, al fútbol en las tardes porque ya me cansé, ya quiero cerrar ciclos. Y a veces es como, ok, estamos en marzo, pero resulta que el básquet pues, se termina hasta que se termine el semestre, como por allá de julio. Entonces sí puedes terminar el básquet, pero pues vamos a cerrar el ciclo. Hasta entonces ahorita no lo podemos abandonar. Entonces todo esto es un proceso. ¿Por qué es tan importante? Antes, yo te decía, en los primeros años es bien importante que lo hagas, por ejemplo, imagina que tu bebé a lo mejor le estás cambiando el pañal. Y en lugar de que el niño de que tú vayas y lo tires a la basura, ¿por qué no se lo das a tu bebé y entonces le indicas dónde va el pañal? Quizá a lo mejor cuando ya terminaste de dar la mamila, a lo mejor en lugar de recoger que tú lo hagas, dale a tu hijo. Yo me llevo quizá a lo mejor, no sé, la leche, etcétera, y a lo mejor tu hijo se lleva las mamilas sucias, dile dónde las va a poner. Desde ahí ya lo estamos haciendo. Autonomía es, si hablamos de un bebé, por ejemplo, estoy hablando de un bebé quizá a lo mejor menor de un año que ya camina, que ya gatea, y de hecho hay canciones para niños, el del clean up, eso lo cantan los niños en la consulta, el a recoger, todo el mundo a recoger, también, o sea, hay muchísimas canciones que en preescolar o en las escuelitas de estimulación temprana los niños lo asocian y lo hacen. Hay una, por ejemplo, de lavado de los dientes, yo me lavo los dientes de arriba hacia abajo y las muelas circular, o sea, para todo hay estos procesos. Entonces, otra vez, recoger los juguetes, bañarse, por ejemplo. Los niños pueden lograrlo muy bien porque no tienen el cabello largo. Las niñas también, quizá a lo mejor yo le ayudo a lavar su cabellito. Los niños, quizá a lo mejor yo le ayudo a secar su cuerpecito, a lo mejor a ponerle la crema en algunas partes del cuerpo, los niños en otra, ponerse su ropa, etcétera. O sea, todo esto es como un aprendizaje donde los niños otra vez lo van a ir logrando ellos y van a ir mejorando otra vez conforme vayan creciendo y sus propios ritmos, que después otra vez, los profesionales dicen que hasta 60 días se puede quitar esa me fue la palabra, quitar o aprender un hábito nuevo, quitar un mal hábito. Y en consulta yo les digo a los papás, tienes 60 días, y en consulta yo he visto que hay niños que lo logran hasta en un mes, y no me ha tocado en mi experiencia como profesional que ninguno de los niños tarde más de 2 meses en aprender a recoger los juguetes en cierto momento y no sé, o sea, lo puedes lograr. De 1 mes a 2 meses, tómate el tiempo otra vez, y yo te prometo y me atrevo a prometerte porque lo veo en la consulta con todos los niños de mi consulta, otra vez para que los padres puedan iniciar proceso psicoterapéutico conmigo, con Mónica. No hay de otra. Empezamos, hay una serie de requisitos para poder empezar y la autonomía es uno de ellos. Y todos los padres papás, si tú trabajas la autonomía con tus niños, va a haber cambios significativos y rápidos en tu razón de consulta en mejorar. Pero si te tardas en la autonomía, vamos a ir un poco despacio. Y aunque tú me digas que sí lo estás haciendo en casa, yo me voy a dar cuenta aquí en la consulta, porque los niños lo que hacen en casa lo hacen aquí en consulta, y aquí en consulta de hecho también lo aprendemos y se lo llevan al trabajo en casa. Entonces, papá, es como un combo donde tú aprendes, los niños lo aprenden de un lado y del otro, lo imitan y lo hacen en todos sus espacios. Entonces, los niños de verdad pueden. Entonces, conforme van creciendo tus hijos, les vas dando mayor autonomía porque ellos pueden lograr más. Y yo les decía a los padres, si tú les das mayor autonomía para que lo hagan dentro de casa, que es su zona segura, ellos van a lograr. Ahorita te voy a decir cuáles son los beneficios del por qué hay que trabajar la autonomía en los niños.
cuando ellos lo logran dentro de casa, en su zona segura, lo pueden hacer afuera, por ejemplo, en la escuela, en la casa de un tío, en una piñata, etcétera, donde van, porque los niños tienen esta seguridad y porque saben cómo hacerlo. Ahorita me viene a la cabeza que cuando mi hija estaba en preescolar en el método Montessori, era un hábito que cuando los niños terminaban de trabajar en la mesa, ellos se levantaban y lo que hacían inmediatamente después era la silla, la metían dentro de la mesa y después pues ya hacían otra actividad, quizá de pie o salían a jugar al patio. Y yo recuerdo mucho que en una piñata cuando llevé a mi hija, les llevaron botargas y les pusieron mesitas en el centro de su tamaño, tenía pues como 4 o 5 añitos y cada niño tenía su mesita y su sillita. Entonces cuando llegaron las botargas, todos los niños salieron disparados, emocionados a ver las botargas y mi hija fue la única que también se emocionó de ver a las botargas, pero ella en cuanto se levantó cerró la silla y salió corriendo a ver a las botargas. Entonces, otra vez, esos son hábitos que se aprenden en un lugar seguro y lo llevan afuera y eso les da mayor seguridad para explorar el entorno y para resolver afuera. Y todo lo que suceda en casa, otra vez, se puede resolver mucho más rápido, hay mejores resultados. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante que los niños tengan autonomía, que los adultos pues les demos esta oportunidad de hacerlo? Bueno, los niños aprenden, ahorita les voy a decir quizá un tanto revueltas, no hay como un orden, digamos que todas son de alguna manera importantes, por alguna tengo que empezar. Los niños aprenden a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si recogen los juguetes, otra vez, logramos hacer un hábito, pero quizá a lo mejor recojo los juguetes quizá a lo mejor en la canasta azul, que sería como lo indicado porque pues es donde van los juguetes, esa es la canasta donde caben y es la canasta donde siempre la recogemos. Y a veces los niños me han dicho, por ejemplo, un ejemplo, bueno, sigamos con esto de los juguetes. ¿Y qué tal si los recojo si me dijiste que la canasta azul, pero yo hoy quiero hacerlo en la canasta blanca? Y digamos que la canasta blanca es una canasta pequeña. Pues yo le diría, a lo mejor yo como mamá diría, no, la canasta azul. Otra vez, acuérdate que le estamos dando esta oportunidad de autonomía. Autonomía es un todo. Oh, está bien, puedes guardarlo en la canasta blanca, ¿ok? Yo solo te recuerdo que va en la canasta azul. Entonces el niño explora y guarda todos los juguetes en la canasta blanca. Recuerda que la canasta blanca es más pequeña y quizá la canasta blanca se usa para otra cosa. Entonces el niño se va a dar cuenta que no caben todos los juguetes y te lo va a decir, porque los niños son honestos. Mónica, no caben. Sí, ya me lo imaginaba. ¿Ahora entiendes por qué va en la canasta azul? Sí, Mónica. Bueno, pues hay que guardarlo en la canasta azul. ¿Te diste cuenta cómo trabajaste 2 veces? Sí, pues está bien, lo exploraste y eso está muy bien. ¿Qué va a suceder la siguiente vez? Pues que en automático lo va a guardar en la canasta azul. Y en consulta lo hacemos muy similar. En consulta, quien la conoce aquí porque se los he compartido en fotografías y en videos, hay una mesita que no es muy grande, pero cabemos 4, quizá a lo mejor los 3 adultos y el niño. Y a veces es, Mónica, quiero bajar este juego y lo bajamos. Y a veces, y quiero bajar este otro juego y yo les doy el permiso. Mira, lo que hacemos aquí en consulta es que cuando sacamos un juego es tiempo de recoger, lo guardamos y bajamos otro porque si no, no cabe. Y a veces el niño en su desesperación no sí va a caber. Ok, otra vez yo te permito explorar porque es parte de la autonomía, es un aprendizaje para explorar afuera del entorno. Y se da cuenta que efectivamente no cabe, ni más si hay que quizá armar piezas o sacar un tablero grande. Pero se lo permito. ¿Qué va a suceder? Que la siguiente vez cuando sacamos un juego es momento de recoger y de hecho en consulta sí lo hacemos. Juguete que no se usa, juguete que se guarda. Y los niños y los padres no me dejarán mentir. Los niños cuando se van recogen y me dejan limpio y ordenado para el siguiente niño. Y los niños cuando entran encuentran un lugar limpio y ordenado porque lo dejaron el niño anterior. Y le digo al papá, llévate este aprendizaje y aplícalo en casa, pero tienes que ser constante. Otra vez, los niños pueden ser muy autónomos, pero tienen dependencia, claro, como cualquier otro niño, porque nosotros los adultos les vamos marcando los límites, les vamos guiando. Entonces, y los niños lo van a lograr, pero necesitan de nuestra guía, de nuestro apoyo para seguir este aprendizaje. Entonces, los niños aprenden a tomar decisiones como ahorita, o sea, en la canasta blanca o en la azul. Si en la blanca, ¿por qué la blanca? Y con esto lleva a qué aprendizaje.
También puede ser que diga a lo mejor hoy estoy muy cansado y hoy no lo voy a recoger, ¿ok? Esa es tu decisión, está bien. ¿Qué va a suceder? La toma de decisiones, bueno, que mañana y esa también, la toma de decisiones va muy de la mano con las consecuencias. Entonces, si hoy no lo recogiste, bueno, el día de mañana te va a estar esperando los juguetes, porque los juguetes hay que recogerse. Pero bueno, tú decidiste no recogerlo hoy porque a lo mejor sí es cierto, estaba muy cansado y lo dejamos para mañana. Pero hay una consecuencia y eso es un aprendizaje que el niño también lo aprende. Y esto también al final de cuentas es resolución de conflictos. Otra también es que los niños, cuando tú les das esta posibilidad de aprendizaje, o sea, yo te decía que acá arriba son procesos mentales, o sea, procesos. Otra vez, quienes conocen del método Montessori, el método Montessori es de María Montessori por allá en el siglo pasado. Ella se dio cuenta que los niños podían aprender mucho de las experiencias de su día a día. De hecho, el método Montessori, hay escuelas que son 100% Montessori donde usan libros, pero usan más como proyectos donde los niños lo viven a cada uno a su propio ritmo. Pero los niños hacen todos estos procesos donde, a diferencia de una escuela tradicional, la escuela tradicional, los niños están sentados y se espera que el aprendizaje sea similar para todos. Esto quiere decir que pues a veces las escuelas no dan la oportunidad, o sea, se aprende de un tema, pero dejan fuera a los niños que a lo mejor son kinestésicos, entonces todos tienen que estar sentados. Kinestésico es que está en movimiento. O a lo mejor pongo un proyector y lo pongo en la pantalla, pero resulta que hay niños que son auditivos, entonces esos niños no van a poner atención. ¿Me explico? Y método Montessori lo que hace es que cada niño aprende a su propio ritmo. Y de hecho el método Montessori tiene un solo material y todo tiene todo tiene un trasfondo. Por ejemplo, en el método Montessori los niños de preescolar aprenden a lavar trastes tal cual como tú lo haces en casa. Y desde que tú preparas tu material, preparas tu jabón, preparas tu área de trabajo, empiezas a lavar. De hecho, los niños cuando lavan y hacen este movimiento hace que se preparen los niños para la lectoescritura. A nosotros nos enseñaban con estos ejercicios en el cuaderno, con estos gusanitos. Bueno, en el método Montessori vamos a lavar vidrios, por ejemplo, con la esponja. También es este otro como jalador para el piso, pero que es chiquito para la ventana. También esto ayuda otra vez aquí en la parte de la muñeca para la lectoescritura. Lavar el piso, literal como Cenicienta, también es un proceso. Y con el cepillo también estos son procesos otra vez para la lectoescritura. Pero el boleado de zapatos, etcétera. O sea, todo tiene como un porqué. Y les pongo el ejemplo del método Montessori porque está esta parte del método que es de la vida diaria y justamente es el permitirle a los niños la autonomía porque es lo que ellos resuelven en su entorno. Entonces, todo esto tiene un proceso, o sea, todo esto tiene pensamientos acá arriba, o sea, son niños que son menos impulsivos porque pueden pensar un poco más cuando ya hablábamos ahorita de la toma de decisiones, o sea, ¿qué pasa si me salto algunos pasos? ¿Qué pasa si yo al jabón, al preparar jabón, no le pongo jabón? O sea, solamente lavo con agua y la esponja. Pues te vas a dar cuenta porque no hay espuma, te vas a dar cuenta porque no se lavan, vamos, solamente se enjuagan. Me explico, pero todos estos son procesos acá arriba donde los niños empiezan a tener criterios, empiezan a pensar, a tener lógica. Y de verdad que esto es indispensable otra vez para que los niños logren autonomía. Por ende, los niños aprenden a resolver, o sea, ya una vez que otra vez practican este hábito una y otra vez todos los días, otra vez los niños lo piensan, tienen un método, aprenden a mejorar su técnica y aprenden a resolver. O sea, los niños cuando son autónomos, como ya tienen procesos acá arriba y se les presentan dificultades, los niños resuelven. La naturaleza del niño es resolver. La naturaleza del niño es explorar. Y cuando hay alguna limitación, él resuelve. Y muchos padres es común que en consulta suelen decir, Mónica, es que él me manipula. Mónica, no, es que él ya te agarra la medida. No, papá, o sea, es la naturaleza del niño, pero nosotros los adultos no lo entendemos. Pero bueno, otra vez los niños están resolviendo situaciones. Pero qué diferente es que yo como adulto pues le acompaño y le permito al niño a tener esta guía y a que resuelva de manera adecuada.
Otra también es que, yo te decía, cuando los niños resuelven situaciones, enfrentan desafíos dentro de su rutina, dentro de las actividades, dentro de los espacios donde el niño convive, y enfrentan estos desafíos con mucho más habilidades que ya se han estado trabajando cuando tú les das la oportunidad de autonomía. Por supuesto, son niños que van a tener mucho más seguridad, van a ser mucho, o sea, su autoestima va a estar muy arriba, muy bien trabajada, y son niños que incluso expresan de manera muy fluida, que te contestan rápido, que son preguntones, por ejemplo, esta seguridad de sí mismos para resolver la situación y para moverse dentro de su entorno. Por supuesto que son niños que tienen habilidades sociales, que platican con el mundo, que hacen amigos, que no tienen miedo a preguntar. Yo te decía que son preguntones los niños por naturaleza, bueno, y te preguntan una, ¿y por qué? Porque hay una etapa del por qué, y por ejemplo, ahorita mi hijo que va a cumplir 6 años, esta etapa del por qué, ya le duró algunos meses y en casa de repente es como... Vamos, ¿qué te parece si guardamos un ratito silencio? Porque son demasiadas preguntas que a veces él me pregunta y lo que yo le respondo, él de inmediato acá arriba su cerebro como que de repente los engranes se acomodan y él hace sus conjeturas y a veces repite lo que yo le dije y lo acomoda con lo que él piensa y entonces hace su propio concepto. Y es bien interesante, o sea, escuchar a los niños acomodar acá arriba y tener sus propios conceptos, de verdad es impresionante. Y esto es parte de la autonomía. Otra también es que los niños, por supuesto, tienen una comunicación adecuada. Yo te decía que expresan mucho más y esta expresión la hacen, claro que verbalmente, pero también la pueden hacer quizá a lo mejor también con gestos, y con gestos me refiero quizá a lo mejor sí. Lo indicado sería que dijeran alto si es que estamos poniendo límites, pero quizá con la mano esto ya es suficiente. De hecho, nosotros en consulta trabajamos para poner límites que cuando yo estiro mi mano es lo que dice alto. Este es el límite, esta es la distancia adecuada de me protejo y hasta aquí llegas. Y los niños cuando lo trabajan en consulta a veces lo decimos y si yo a veces es, pues grítalo fuerte que te escuchen allá afuera el vecino o mamá sal y tú nos platicas que tanto escuchas y a veces es suficiente. Y a veces los papás se sorprenden porque dicen, Mónica, cuando está enojado me dice, alto ahí, estoy aquí en mi espacio vital. Y a veces los papás, eso es bueno papá, eso es autonomía, porque así como tú le estás permitiendo, tu hijo va a aprender a poner esos límites allá afuera. En la escuela, por ejemplo, cuando los niños de la escuela lo estén molestando y él al final de cuentas está resolviendo con las herramientas que tú como papá pues le estás dando. Los niños, por supuesto, que se hacen más empáticos. La empatía se aprende como por ahí de los 5 o 6 añitos se aprende, y se aprende porque ellos la viven. Por ejemplo, resulta que una vez en consulta había una niña que ella pues tomaba cosas. Y otra vez, en la naturaleza del niño es egocéntrico y entonces si está a su alcance es mío, y se lo llevaba. Entonces resulta que un día a esta niña pues le robaron, alguien le tomó algunas cosas y entonces la niña lloraba porque pues ¿dónde estaban sus cosas? Y entonces mamá le decía, ¿te acuerdas aquella vez cuando tomaste algunas cosas de tal niña y que no eran tuyas? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, pues así se sintió la niña. ¿Cómo se siente? No, pues se siente muy mal. Entonces no está bien hacerlo, ¿verdad? No está bien. Bueno, pues entonces lamento mucho que te hayan tomado tus cosas, pero vamos a trabajar en que tú no vuelvas a tomar las cosas de alguien más. Entonces los niños realmente no aprenden y por ejemplo, yo les he platicado mucho y soy abierta en decir que a mí pedir disculpas no me encanta, no hasta que los niños tienen un aprendizaje previo, porque las disculpas son muy banales y los niños no la entienden hasta que no la viven y no lo van a aprender hasta después de los 5 o 6 años cuando se trabaja la empatía otra vez en su entorno y que lo viven. Y ahora sí son válidas las disculpas porque lo siento, y las disculpas es trato de mejorar, trato de no repetirlo porque esto se siente muy mal y no quiero que tú lo sientas porque yo ya lo sentí. Entonces, esto de la empatía, la autonomía, los niños la logran, la empatía, cuando se les permite la autonomía. Y también, por supuesto, que los niños aprenden muchísimo de valores, y con valores me refiero al estándar que tú en casa les permitas. Por ejemplo, si estamos hablando del respeto, si estamos hablando, quizá a lo mejor, me gusta decir que el orden también es un valor, el valor también de la amabilidad, el orden también el valor de la limpieza, etcétera. Estas responsabilidades que a veces se convierten en un valor y que lo trabajamos también en la consulta. Y que por supuesto los niños ponen límites y también aprenden
a comprender los límites que hay en su entorno para ellos. Porque siempre los padres van a consulta, bueno, no exagerado siempre, pero es común que los padres se acerquen a consulta porque quieren que los niños aprendan sobre límites, pero para los niños. O sea, a veces es: Mónica, quiero que el niño aprenda que hay que ser respetuoso, por ejemplo, con sus maestros de clase. Ok, pero casi no hay padres que digan: Mónica, yo quiero que mi hijo aprenda a poner límites para que el maestro no le falte al respeto. Entonces, cuando enseñamos a los niños los límites, es un combo. Tanto el niño aprende a sujetarse a los límites que hay en el entorno, como el niño también aprende que él está muy bien que los adultos respetemos su propio espacio y que pongamos estos límites. Los niños lo aprenden. Entonces, yo te decía, esto es un ir y venir de los límites que cuando hay autonomía, los niños lo aprenden. Ahora, me vas a decir: Mónica, ya me quedó clarísimo sobre los límites, ahora, sobre la autonomía. Ahora, Mónica, ¿cómo la puedo conseguir en casa? ¿Cómo la puedo conseguir? Otra vez, los niños la van a aprender de una manera muy saludable, de una manera donde hay resultados mucho más eficaces cuando lo empezamos a practicar desde casa. Porque en casa es la zona segura donde él tiene, por ejemplo, su habitación, su espacio, su cama, sus salas, sus juguetes, etcétera, y donde están sus padres, sus hermanos, su familia. Es su zona segura, es la zona que él conoce, y es ahí donde se debe de practicar la autonomía. Cuando el niño ha logrado esta autonomía, ahora sí él puede repartirla afuera y él puede trabajarla con mayor seguridad afuera. Pero primero debemos fomentarla dentro de casa y debemos de fomentarla desde una edad temprana. Yo ahorita te puse el ejemplo de un bebé menor de 1 año que ya puede recoger juguetes, que ya puede. De hecho, si tú le das un cepillo y tú te cepillas, él va a saber que esa es una herramienta para el cabello, y entonces va a imitarlo de manera natural. Con el tiempo va a ir perfeccionando. Entonces yo aquí te diría que para empezar es importante el ambiente donde el niño se desenvuelva, que en el ambiente le des un espacio seguro. De hecho, regresando al método Montessori, que sería el paso número 2, por ejemplo, ahorita te estoy hablando de un ambiente. Yo te estoy proponiendo que sea en casa, donde es un lugar seguro. El segundo sería: hay que darle el material o las herramientas para que él se pueda desenvolver. Y con herramientas me refiero, con poner un ejemplo, el método Montessori. El método Montessori te propone que la cama sea a su estatura, que esté bajita, que haya a lo mejor alguna mesita para comer. De hecho, hay escuelas donde hay, por ejemplo, maternal y preescolar, que las tazas de baño están chiquitas a la estatura de un niño. Y a mí tuve la fortuna de trabajar en una escuela 100% Montessori, y todo estaba apto para el tamaño de un niño. Y me tocó ir a observar a otra escuela aquí en la ciudad de Tijuana, también 100% Montessori, donde todo estaba completamente montado a la estatura de un niño. O sea, y de hecho ellos toman cuchillos también y cortan, porque ellos mismos siembran, por ejemplo, en los huertos, riegan, cosechan, lavan y lo preparan en una ensalada y preparan sus alimentos. Me tocó en una de las escuelas que ellos llevaban masa y hacían sus tortillas, y todo otra vez acompañado de un adulto. Y en el método Montessori no son salones como en el método tradicional, se les llama ambientes. Y las maestras, a diferencia del método tradicional, que son las maestras o las mises o el profesor, acá son las guías, que son los adultos los que vamos guiando. Entonces es importante otra vez darles un espacio seguro donde los niños puedan desarrollar la autonomía, y también ofrecerles herramientas. Yo aquí voy a hacer un paréntesis y te quiero dar un ejemplo de mi hija cuando estuvimos haciendo la transición de que yo estaba colechando con ella. La manera en que hicimos la transición para la camita, que después te voy a compartir otro video de esto, porque creo que hablando sobre el colecho y la transición para la camita no lo he tocado. Yo le puse a mi hija un colchón matrimonial, literalmente un colchón en el suelo, y se lo decoré con velos así como de princesa, y le puse peluches y todo, porque yo decía, bueno, pues los niños son inquietos para dormir, se estiran y se mueven mucho. Entonces, bueno, si se cae de la cama, pues lo más que va a rodar para el sillón, para el piso. Y de hecho así fue, como un par de veces rodó,
pero pues ni cuenta se dio de lo envuelta que estaba y en el colchón. Y intenté que todo estuviera a su alcance. De hecho, él, por ejemplo, ahorita también le mandé a hacer a mi hijo un closet, ya tiene algunos años, otra vez que los zapatitos los tiene a su propio nivel, su juguetero, sus libros, sus lápices, todo, su mesita también se la manda a hacer durante la pandemia a su tamaño, y ahí es donde sigue haciendo la tarea, su mueble para sacar la ropa, para colgar los ganchos, todo está a su tamaño. Por ejemplo, los demás espacios en casa, abajo, en el cajón de la cocina hay 3 cajones, y en el de hasta abajo ahí tengo todos los platos que pudieran ser de plástico, vasos y tazas, incluso vasos para la escuela, toppers chiquitos para lunch, etcétera, donde mis hijos pueden abrir el cajón y sacarlo sin ningún problema. Hay un banquito en la casa, en el piso de abajo también, donde ellos lo mueven para poderse subir y hacer, etcétera. Y todo lo demás, hay muchas cosas que, por supuesto, incluso con mi hija mayor, ella pues todavía sigue estando acompañada. Ella de repente ya usa la estufa, que todavía le sigue dando un poco de miedo, porque pues es esta estufa donde tú le aprietas el botón, le abres y se prende en automático, y ella le da miedo de repente no abrirlo correcto, o a lo mejor no apagarla bien todavía. Ahí nosotros le acompañamos. Pero ya hablando de autonomía, digo, no quisiera que lo tomaran como que si mi hija puede hacerlo, tu hija también puede, porque otra vez las aptitudes de los niños son diferentes, las habilidades de los niños son diferentes, los contextos son completamente distintos, y no quisiera que me tomaran como margen, porque yo soy una mamá como cualquier otra mamá y mi hija es como cualquier otra. Entonces mi hija, por ejemplo, ya el proceso de lavar la ropa, ella ya lo hace de principio a fin, de escoger los colores, para empezar a bajar el bote a la lavandería, escoger los colores, poner la lavadora, escoger el jabón si es ropa oscura, ropa clara, sacarla cuando se acaba del proceso, meterla a la secadora y luego sacarla, doblarla y guardarla. Incluso mi lavadora tiene una falla, y si se me olvidó sacar una lavadora y se queda ahí, supongamos todo el día, tiene un goteo. Entonces cuando terminamos de lavar hay que cerrar la llave, no de la lavadora sino afuera, para poder, o sea, está la lavadora y enseguida está la llave que es como donde te lavas las manos, que conecta la manguerita para que tenga agua a la lavadora. Esa es la que hay que cerrar, y mi hija ese proceso ya se lo sabe. Entonces terminaste de lavar, cierra la llave para que no gotee. Digo, no pasa nada, no se llena la lavadora, pero al final de cuentas es una fuga, y si no vamos a lavar mañana no se va a usar esa agua. Entonces, otra vez son procesos que mi hija ya acomoda. José, por ejemplo, va a cumplir 7 años y él ya se puede bañar completamente solo. Y hablando de procesos, él ya sabe que para bañarse necesita traer su pijama, su ropa, si se va a poner calcetines, pantuflas, etcétera, toallas ahí en el baño. Él ya sabe. Yo le ayudo a regular el agua caliente. De hecho, en la pared yo le puse con Sharpie una flechita donde las llaves se cierran hacia allá, y entonces él hace esto y las llaves se cierran por completo, y ya se sale, y ya hay cosas en donde él me pide ayuda, yo lo ayudo y él termina ya su proceso, y esto es poner la toalla donde se tiene que secar, la ropa sucia donde tiene que ir. Por ejemplo, si hablamos de uniforme y todavía el uniforme está, pues digamos que decentemente limpio, se reutiliza para el día de mañana, y si no, entonces hay que ponerlo a lavar, y José también ya empieza a entrar en el proceso de lavado. Pero otra vez, todos estos son procesos. Ahora, aquí voy a hacer otro paréntesis de aprendizaje también. Por ejemplo, con mi hija mayor, igual con José, porque yo soy mamá de una niña y de un niño. Entonces, estamos hablando de autonomía, y yo les estoy hablando de autonomía que es indispensable para el resto de su vida. Hubo un momento, por ejemplo, cuando yo le enseñé a mi hija barrer. Yo recuerdo que hubo un momento donde mi hija me dijo, yo no quiero aprender a barrer. Y ella me hizo un comentario, algo así como, yo no me voy a casar, y yo lo que entiendo es que tú me pones a barrer porque tú no lo quieres hacer, y entonces me estás pidiendo a mí que yo lo haga, pero tú lo haces porque tienes que mantener una casa limpia para ti y para alguien más. Y entonces otra vez fue una gran oportunidad para sentarme con ella, y fue un no. Yo comparto con tu papá esta casa, y pues esto es una cooperación para mantenerla limpia, porque vivimos aquí varias personas y ya es el turno de que tú aprendas, es el momento más bien de que aprendas a usar la escoba, porque pues es importante, o sea, no podemos vivir en el piso sucio. Y eso es un aprendizaje para ti, porque un día tú vas a tener tu casa, un día tú vas a barrer, y es necesario porque tú vas a barrer tu cuarto, etcétera. Es importante para ti, no para mí. Ahora yo te lo estoy pidiendo porque otra vez esto es cooperar. Y eso fue ya, creo que hace como un par de años, y ahorita que ya tiene 12, ella ya barre su cuarto y lo hace bien.
Pero otra vez aquí es, otra vez sentarnos a platicar y explicarle al niño cuando ya está más grande, que otra vez ya acá arriba sus procesos y sus conceptos necesitan aclararse. Es importante sentarnos con ellos y explicarles por qué es importante hacer esto, ¿ok? Ahora, yo te decía, regresando al cómo puedo lograrlo, cómo puedo fomentar, yo primero te platicaba, hay que ofrecerles un espacio seguro, un ambiente seguro, que en este caso podría ser la casa. Es lo necesario para que ellos puedan resolver después afuera, porque de hecho en la escuela, que es otro ambiente seguro, también allá tienen sus propios hábitos, y yo como psicóloga que me ha tocado ir a observar a los niños en observación escolar, que me siento por ahí en un rinconcito y que los veo trabajar durante diferentes tiempos, de verdad que los niños es increíble lo que logran dentro del salón de clases y que ellos pueden trabajar de manera muy autónoma, porque esto es necesario. O sea, por ejemplo, hace días me tocó observar ir a una escuelita, y resulta que dentro de la escuela tienen un microondas y comen dentro del salón cuando ya terminaron sus clases. Y ellos se fueron turnando sin hacer filas, sin escándalos, sin discutir ni nada, la comida, y se rotaron. Y luego se ponen un mantel en su mesa banco y empezaron a comer, y luego ordenadamente recogieron, y luego fueron por el spray y el trapo para limpiar el mantel, y luego esperaron a que se secara para ordenarlos, y luego limpiaron, y luego salieron a lavarse las manos. O sea, fue todo un proceso, otra vez que la escuela les apoya, y que esto otra vez se lo pueden llevar ustedes a casa. El ambiente seguro, hay que brindarle herramientas que estén a su edad, que estén adecuadas. Yo ahorita te hablé de un cuchillo, por ejemplo, pero bien puede ser un cuchillo de plástico y que te ayude a picar queso, quizá a lo mejor pan, etcétera, pero que el niño otra vez sienta que puede con herramientas. Ya llegará la edad donde tú lo apoyes y que él pueda ya usar un cuchillo pues como el que usamos los adultos. Ahora, es importante respetar la edad del niño. No es la misma autonomía, otra vez que yo te hablaba de un bebé menor de 1 año a un niño de 3 años versus un niño de 6, un niño de 10 o un joven de 15. O sea, conforme va creciendo, va logrando mayor habilidad, sus manitas ya están más desarrolladas, sus procesos, por supuesto, están mucho más avanzados y van logrando mucho más. Y con el tiempo, de acuerdo a la edad, que se van desarrollando, pueden tener mayor habilidad y se espera que vayan logrando más. Yo ahorita me adelanto, no traigo ningún libro para mostrarte un cuento, para poderte dar alguna recomendación, y no lo saqué del consultorio para haberlo traído hoy, pero sí tengo. Pero cuando terminemos me voy a dar a la tarea de ponerte una lista de las actividades que los niños deben lograr de autonomía de acuerdo a la edad. Y creo que la gran mayoría de las listas de autonomía empiezan a partir de los 2 añitos. De los 2 a los 3, la lista de las cosas que deben hacer. De los 3 a los 4, la lista, y así se va hasta los 12. Me voy a dar a la tarea ahorita que termine para recomendarte. Otra también es las rutinas. Es importante que tú como adulto no dejes esta autonomía como al descontrol en el día y esperando que si tú le dices recoge los juguetes en la canasta azul y se acabó. No, acuérdate otra vez que se necesitan hasta 60 días para quitar o poner un hábito. Entonces yo le acompaño. Y es esperado que yo como adulto primero necesito ordenar el día y ponerle rutinas. En Pinterest, que también aquí lo voy a anotar para poner aquí la lista de rutina y de edades, de autonomía. En Pinterest, date una vuelta, aquí te voy a poner una lista al fin, unas fotografías al final en otro post. En Pinterest vas a encontrar, así le vas a poner administración de tiempo o tabla de responsabilidades, y te va a dar un mundo de ideas que tú puedes hacer en casa o que puedes comprar en tiendas. Incluso me tocó ver una hasta con una tabla de galletas, una charola de galletas, y haces tú los imanes y los vas pegando. Y otra vez, es importante que el niño sepa, por ejemplo, que hay que recoger los juguetes. No le voy a pedir al niño que los recoja a las 10 de la mañana un domingo, porque es a las 10 de la mañana. A lo mejor él puede recogerlos a las 7 de la tarde, porque a las 7 de la tarde ya es tiempo de bañarse, ya no se van a usar los juguetes, entonces a las 7 de la tarde se recogen. Pero el niño debe de saberlo. ¿Ok? Y eso te voy a poner una lista te voy a compartir material para que tú puedas hacer tu lista de responsabilidades y te puedas apoyar para que tú primero tengas una rutina como adulto y el niño sepa en qué momento hacerlo. Entonces, si estamos hablando de autonomía y el niño debe de ponerse sus zapatos, ¿cuándo debe de ponerse sus zapatos? Bueno, en la mañana antes de salir a la escuela. En las noches, quizá a lo mejor si vamos a ir al cine, pues hay que ponerse los zapatos si es que en el día ando descalzo en casa.
Me explico, el niño debe de saber en qué momentos, pero para eso como adulto se lo debo de explicar. Y otra vez, los niños cuando ya están grandes sí se lo puedes decir, pero en el mundo del niño que suele estar tan disperso, poco se va a recordar en qué momento del día. Pero si tú le pones un dibujo que sea muy visual, otra vez, si tu hijo es auditivo, quizás se lo puedes decir, pero él va a saber en qué momento, va a necesitar saber en qué momento del día. Con una tabla de responsabilidades y dibujos, pues literalmente gráficos, el niño va a saberlo. Entonces, otra vez, rutinas y acompañamiento, tú vas a lograr hábitos. Otra también es que durante este acompañamiento en la rutina, con el acompañamiento me refiero que tú le motives, y con motives, otra vez, sin amenazas, sin castigos y sin premios, sino que él sepa que estos juguetes es bueno que estén recogidos porque el orden es bueno. De hecho, yo aquí con mi hija que tiene 12 hubo un momento donde ella no quería recoger su cuarto porque se le facilitaba mucho tener como, o sea, ella tenía más bien su orden en su desorden, y a mí era donde me causaba mucho conflicto. Entonces era ahí donde yo le decía, mira, si tú mantienes tu cuarto ordenado, eso habla de salud mental. Y de hecho así es, una persona que tiene un desorden en su habitación, en el espacio donde habita, habla de la salud mental. De hecho, una persona con depresión, hay un caos en casa, y cuando ya de repente tiene un lapsus donde ya digamos que está encontrando esta recuperación, otra vez esta persona se pone a ordenar, y cuando va otra vez en este proceso de la depresión, otra vez que vuelve a decaer, entonces hay un desorden. Y de hecho también está comprobado que cuando tú te vas a dormir y hay un desorden, pues no te vas a dormir tan contenta, no te vas a ir a descansar, porque otra vez al ver el desorden te vas a ir a dormir pues con este desorden también aquí mental, y quizá a lo mejor vas a pasar a dormir un tanto ansiosa. Entonces eso con mi hija después lo comprendió, por eso la importancia de estar ordenado. Ahora yo te estoy hablando de mi hija de 12 años, pero con niños más pequeños vamos empezando con procesos como lavarse sus dientes, recoger sus juguetes, recoger su ropa sucia, tirar su pañal, las mamilas sucias en el lavabo, etcétera. ¿Ok? Es importante que además del espacio seguro que le brindas en casa, también puedas acompañarle a tu hijo, por ejemplo, a los parques, quizá a lo mejor dentro de la casa, en el carro, etcétera, porque en casa no solo se hacen las actividades de autonomía, sino que quizá a lo mejor en el carro, de hecho los niños cuando ya están grandes suelen decirte mucho, yo puedo solo, yo solo me pongo el cinturón, yo me siento en la silla, yo puedo subir, yo cierro la puerta. Es esta parte de la autonomía donde yo me siento que soy poderoso y que puedo lograr muchas cosas, y yo sé que puedo hacerlo. Por eso estoy poniendo el límite de que yo lo puedo hacer. Ahí yo te diría, dale el permiso porque tu hijo siente que puede, y es este bienestar que le hace brillar y que le hace sentir que él puede y que le hace querer hacer muchas más otras cosas. Otra también es que, ya te hablaba yo al principio que los niños aprenden a tomar decisiones, cuando al principio te hablaba de la canasta azul contra la canasta blanca, y aprenden de las consecuencias. La consecuencia sería que si hoy no recoges, bueno, el día de mañana te van a estar esperando tus juguetes y probablemente se te van a acumular más, etcétera. De hecho, también, por ejemplo, con mis hijos aquí es que si tenemos visitas, yo le digo a mis niños, antes de que se vayan tus visitas, cuando ya te estén diciendo que ya se van a ir, por favor ve con ellos y diles que te ayuden a recoger, porque como todos estuvieron usando los juguetes, es muy bueno que todos ayuden a recoger. ¿Cuál sería la consecuencia? Y es tu toma de decisión, que puedes decidir no decirles, o puedes decirles, o decidir sí decirles. La consecuencia sería que si decides decirles, pues todos van a ayudar a recoger, de tal manera que cuando ellos se bañan, tu cuarto va a estar recogido. Pero si decides no decirles, pues entonces todo lo que esté tirado en el suelo lo vas a recoger tú, porque esa sería la consecuencia y es tu decisión. Y entonces el niño que dice mi hijo, no, pues claro, quiero que me ayuden los niños, pues entonces que no se te olvide. Y si se te olvida, yo te voy a recordar. Y es bueno, es saludable, porque al final de cuentas son límites. Y aquí hablábamos de la autonomía, donde los niños logran tener esta autonomía y seguridad dentro de casa, pero logran adaptarse mucho al entorno con esta autonomía que los niños practican. Y de hecho aquí en casa no he escuchado de los niños que han sido invitados a casa que digan, no quiero participar, no, yo no quiero recoger. Ellos recogen. A ver dónde lo pongo, y entonces, o se acuerdan ellos dónde, y cuando yo subo está acomodado otra vez a la edad que tienen los niños de 6 años. Pero al final recogieron. Otra ya casi para terminar es que por supuesto que cuando los niños son autónomos ellos aprenden a resolver situaciones. Yo ahorita te puse el ejemplo de los niños que cuando yo subo, pues quizá la cama está media chueca, pero ellos la pusieron en su lugar.
De repente bajaron cojines, los subieron a la cama, no están en el lugar que yo quisiera que estuvieran, pero al final no están en el suelo, ellos los recogieron y los pusieron arriba de la cama. Quizás si estuvieron leyendo libros, no están en el orden que yo quisiera, como yo los puse, pero ellos los pusieron en el cajón donde van los libros. O sea, al final ellos recogieron. A esto me refiero que al final están resolviendo situaciones. Otra vez lo están resolviendo a la edad que tienen y eso está muy bien. Con el tiempo lo van a, no quiero decir perfeccionar, pero sí van a mejorar su técnica y van a poder lograr mucho más. Ya casi para terminar, por supuesto, son niños que aprenden a verbalizar muchísimo de manera más clara. Los niños pueden expresar mucho mejor porque acá arriba los procesos, para que ellos puedan verbalizar, primero necesitan saber lo que está pasando, poder acomodar los procesos acá y conectar lo que siento contra lo que pienso para tener un concepto y entonces expresarlo. Entonces su lenguaje va a estar mucho más fluido y por supuesto lo van a expresar de una manera más adecuada. Y yo te diría que para que tú le des como la cerecita del pastel a la autonomía, tú que eres su mamá o su papá, busques o identifiques cuál es el talento que tiene tu hijo o tu hija. Y con ese talento que tiene, lo lleves a clases extracurriculares. ¿Por qué? Cuando los niños en consulta, de hecho también así como trabajamos la autonomía, trabajamos autoestima, yo les digo papás, y más cuando hay situaciones de bullying, etcétera. Si tu hijo brilla haciendo dibujos, porque pues en consulta hacemos, bueno, yo no los hago, los niños los hacen los dibujos y hay niños que tienen el talento para dibujar precioso y es un talento natural. Hay otros niños que sí han ido a talleres de dibujo, bueno, ellos dibujan maravillosamente fantástico y más cuando tienen talento. Por poner un ejemplo, si tu hijo tiene talento para dibujar y le gusta dibujar, papá, llévalo. Sí, de hecho, aquí hay otro video que hemos hablado sobre autoestima y eso fue uno de los puntos clave cuando hablábamos de cómo lograr autoestima en mi hijo. Busca, identifica sus talentos y llévalo a taller donde esa habilidad tu hijo brille. Porque cuando él brilla, se va a saber que tiene esta habilidad y que esto que hace es bueno, es aceptable, es reconocido, es validado y me hace sentir bien. Entonces la autoestima sube. Y cuando sube, ahora sí, todo lo que hay afuera, todos los conflictos que hay afuera, los puedo lograr porque la autoestima, está subiendo. Entonces, otra vez, aparte de la autonomía es que los niños puedan lograr hacer cosas por sí mismos. Y cuando él tiene habilidad, él se va a descubrir para qué es bueno. Y eso le va a ayudar mucho a tener la habilidad de resolver, de decir, de pedir, de poner límites, de conocerse a sí mismo. Es parte del autoconocimiento, es parte del autoconcepto y de la autoestima. ¿Ok? Y ya casi para cerrar, es bien importante que no dejes fuera la gestión emocional. Y de esto ya hemos platicado muchísimo. O sea, me refiero a que tu hijo aprenda sobre las emociones para poder canalizarlas porque las vas a vivir durante la autonomía. Si estamos hablando de recoger juguetes a las 7 de la tarde donde ya está cansado y quizá a lo mejor hoy fue un día muy pesado, probablemente habrá muchísima frustración. Entonces, juntos trabajen esta gestión emocional para que podamos expresar, pero tener también estas habilidades, pero lograr terminar de recoger los juguetes y que nos podamos ir a dormir en paz. Y si aún así, ya para cerrar, sientes que tienes dudas sobre Mónica, pues ok, me quedó claro, pero a lo mejor por donde empiezo, de repente tengo alguna complicación, alguna particularidad de mi familia, etcétera, pues entonces acércate a un profesional. Otra vez, yo les he platicado mucho que las familias no siempre se tienen que quedar a procesos y los niños tampoco. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces los niños ni siquiera van a consulta, solamente van los papás y la primera vez aquí te platico conmigo, es una entrevista que dura 3 horas aproximadamente y durante estas 3 horas me das detalle de tu razón de consulta y yo te doy herramientas para trabajar en casa desde ese mismo día cuando tú llegas a casa y tú ya llevas material para trabajar. Y una de esas es la autonomía. Y ahí empezamos ya a trabajar y ya después otro día ya conozco al niño donde viene acompañado de un adulto. A veces los niños sí es necesario que vayan a proceso, otras veces papá solamente es esta primera, para mí yo le llamo primera entrevista cuando los niños se quedan a proceso y cuando no es solamente una asesoría padres. Y con la asesoría padres me refiero donde tú puedes llevar tu lista de preguntas y los profesionales te vamos a dar respuestas también y muchas veces cuando los niños de hecho están muy pequeñitos, yo por ejemplo trabajo con niños mayores de 4 años cuando ya tienen el lenguaje desarrollado y menores de 4 años los niños van por asesoría. Y a veces los padres me dicen, Mónica, ¿te puedo traer a mi hijo para que lo observes? Claro que sí, papá. Con todo el trabajo que tú ya
tienes en casa, cómo has estado trabajando, etcétera. Por supuesto que lo puedes traer y puedo observarles y darte recomendaciones todavía con mucho más certeza acerca de mejoras en casa. Entonces, otra vez, las familias no siempre se quedan a procesos, los niños no siempre se quedan a procesos y solamente pueden acercarse a asesoría para que los profesionales podamos ayudarles con estos detalles de manera muy particular para que ustedes puedan pues mejorar todavía más. Tomen talleres, cursos, etcétera, o pláticas como estas, compartan, donde pues los padres aprendemos mucho más. Yo no quiero decir que les voy a dar el hilo negro, porque hay muchos padres que de hecho cuando yo platico con ellos me dicen, Mónica, no estaba tan perdida porque yo ya lo estaba haciendo, pero no sabía cómo hacerlo. De hecho, a veces, ahorita les voy a compartir las tablas de responsabilidades que en Pinterest puedes darte una vuelta, y a veces los padres decían, Mónica, yo llevaba una, pero no sabía cómo llenarla. Bueno, en consulta te doy de manera muy detallada cómo la puedes llevar. De verdad que vale la pena. O sea, la tabla de responsabilidades vale la pena que la lleves de la mano con la autonomía. La autonomía, por favor, papá, date la oportunidad de que tu hijo empiece a tener su propio criterio, que pueda tener sus propios logros. Hay otro video, ya lo platicábamos, acerca de padres sobreprotectores también. Ahí te voy a dar mucho detalle de qué pasa con los niños cuando no se les permite tener esta libertad de poder explorar su entorno de manera natural, para que tú también te des una oportunidad. Así que pues voy a contestar sus preguntas. Ya sé que según yo estoy enferma de gripa. Dice Linda Villanueva, dice, mis nietos, uno tiene, si mis nietos uno tiene 6 años y el otro 12, ¿qué puedo hacer como abuela para que ellos tengan autonomía? ¿Es que su mamá no los pone a hacer nada o ya es tarde para eso? No es tarde para eso. Linda, voy a poner ahorita que termine el live, les voy a poner fotitos acerca de las tablas de responsabilidades. Las tablas otra vez las encuentran en Amazon. Tú le pones tabla de responsabilidades en Amazon y vienen unas súper bonitas. Ahí viene como... Y me voy a dar a traer de buscar otro video que ya está un poco viejito, pero que igual la información todavía está vigente. Creo que en ese video les detallé muy bien cómo es llevar la tabla de responsabilidades. Y creo que hay otro video también que hablábamos sobre el celular, y el celular también tiene tiempo dentro de las responsabilidades, porque no le puedo dar al niño un aparato a las 10 de la noche si a las 10 de la noche ya debe estar durmiendo. Los profesionales no recomendamos que vean los niños y ni siquiera los adultos el aparato para dormir, pues no es lo más saludable, y los teléfonos deberían estar separados de la hora de dormir. Entonces creo que en ese video del celular, del uso del celular adecuado, viene también la tabla de responsabilidades y viene acompañado de un reloj. Ahí se los voy a subir aquí para que tengan la información completa. Y ahí, Linda, les puedes hacer una tabla. Otra vez puedes tener un pizarrón. Yo te decía, en Amazon venden las tablas de responsabilidades. Puedes ir a Walmart o estas tiendas como el Office Depot o el Office Max, donde venden como pizarrones donde literalmente vienen de una semana, y ahí tú les puedes poner las responsabilidades. Responsabilidades, Linda, como por ejemplo, tú puedes lavar trastes y por ejemplo el de 12 ya te puede ayudar a enjuagar, pero enséñale cómo es enjuagar, o sea, que le quite todo el jabón y ordenadamente, o sea, los trastes todos acomodados en el escurridor. Ya cuando están secos los pueden guardar juntos, de tal manera que cuando tu nieto ya lo aprenda, el de 12, él ya lo va a estar haciendo solo. Después él ya puede lavar, y me refiero, por ejemplo, su plato donde desayuna, su taza donde le sirvieron leche, etcétera. Son de esas cosas que ya puede hacer. Recoger su ropa, hacer su tarea, alimentar al perro, regar las plantas, ayudarte a barrer, tender la cama, etcétera. Estas pequeñas cosas, sacar la basura, limpiar la mesa o montar la mesa cuando van a comer, me refiero a sacar los platos, los cubiertos, etcétera. Son cosas que incluyendo el niño de 6 puede hacer perfectamente bien. Y te decía, Linda, que también les voy a pegar en otro post las actividades que deben hacer de acuerdo a la edad, para que se vayan dando cuenta cuántas cosas sus hijos ya pueden lograr o cuántas cosas pues es importante darles la oportunidad a que los hijos lo puedan llevar a cabo porque pueden hacerlo. ¿Ok? Y no, nunca es tarde. De hecho, los papás que trabajo con adolescentes, también los papás se llevan la tabla de responsabilidades y no, nunca es tarde para poderlo trabajar.
Lexi Winston dice, hola Moni, mi niño ahora tiene 11 años, desde los 8 más o menos ha hecho labores de casa como escombrar, barrer, acomodar trastes, barrer la banqueta, limpiar patio de perro, es decir, cosas de casa. Y un día le dije que le pagaría por hacerlo y aceptó. Después le dije que su dinero lo ahorraría junto con la venta de sus juguetes en la venta de garage. Le gusta saber que tiene dinero, incluso le presta y me dice que le cobrará un interés para tener más dinero. Espero no hacerlo mal. Muy bien. Hay otro video también, Lexi, que ese lo platicamos el año pasado, justamente en estas fechas, cuando hablábamos del mes de la mujer. Y allá les platiqué mi experiencia como mamá de cómo yo les enseño a mis hijos sobre finanzas. Y ahorita ya mi hija que tiene 12 años, ella aprendió a usar el dinero a partir de los 5. José es lo mismo, ellos venden sus juguetes, su ropa, etcétera, hacen negocios, intercambian, ellos compran, etcétera. O sea, ya aprendieron mucho de finanzas. Es muy bueno. Y aquí, qué bueno que tocaste este tema, Lexi, porque me lo hacen mucho en la pregunta en consulta. Y muchos papás y mamás tienen miedo que los niños usen el dinero porque creen que va a ser como cuando éramos adolescentes ya, adolescentes jóvenes, adultos jóvenes, perdón, que trabajamos y a veces piensan los padres que vamos a dejar la escuela y eso les da un poco de miedo. Las responsabilidades deben separarse del trabajo. Yo le digo a mi hija, mira, tú haz tus responsabilidades de tal manera que yo no tenga que decirte que lo tienes que hacer y que para ti no sea estrés hacerlo. Perdón, por ejemplo, a mi hija algo que no le encanta hacerlo, tenemos en casa un gato y el gato lo repartimos de tal manera. Mi hija limpia la arena. Limpia la arena todos los días. Su papá le ayuda muy de vez en cuando a cambiar completamente arena, limpia, a lavar el arenero, vamos, porque se lava allá afuera, se enjuaga, etcétera, y de hecho creo que tiene 2, 3 areneros y se intercambian. Su papá le ayuda de vez en cuando a hacerlo. Y los adultos trabajamos para comprar todo lo que el gato necesita, la arena, las croquetas, etcétera. Y su hermano tiene la tarea de alimentarlo. Entonces, él es el responsable de que tenga croquetas y de que tenga el agua limpia. Y yo lavo los trastes cuando se necesita. Entonces, por ejemplo, yo les puse ejemplo ahorita que mi hija cambiarle la arena al gato o limpiarle la arena no es una actividad muy divertida, pero es algo necesario porque el gato es parte de nuestra familia. Y yo sé que hay cosas que no son divertidas, pero se deben hacer. Por ejemplo, en las mañanas, o sea, es cansado levantarse en las mañanas y mi hijo me preguntaba, mamá, ¿por qué las mañanas es tan difícil? Y más en invierno, yo lo sé, pero es necesario levantarnos en las mañanas. Entonces, yo le dije a mi hija, cuando tú hagas todas tus responsabilidades, incluyendo la limpieza del gato, pero que tú no me refunfuñes ni que haya discusiones porque se tienen que hacer, ese día yo te voy a dar trabajo aquí en la casa y te lo voy a pagar. Pero primero debes hacer tus responsabilidades y refunfuñar y después tendrás el trabajo. Y serán cosas personales o cosas a lo mejor que yo necesite que tú me ayudes y te las voy a remunerar. Y mi hija estaba feliz. De hecho, aquí yo en la casa enfrente había una vecina que su hijo tenía como unos 14, 15 años y él le lavaba los carros a sus papás. Y yo un día le pedí permiso a la mamá si el niño me podía también venir a lavar el carro a la casa. Y mamá me dijo, claro que sí. Y de hecho el niño dijo, tú pregúntame a mí, Mónica, porque a mis papás, pues yo ya estoy grande. No, porque al final vas a venir a la casa. Y el jovencito lavaba mi carro y yo le prestaba la manguera, la aspiradora y todo, él lavaba todo, ¿no? Y yo le pagaba lo que me pagaba el car wash. Entonces, aquí es donde hay una diferencia entre el trabajo y la autonomía. O sea, perdón, el trabajo y las responsabilidades en casa. O sea, que no se confunda, porque si no, entonces los niños, claro que van a ver el dinero y van a querer hacer las responsabilidades, darles menos importancia, no hacerlas o dejarlas para después. Entonces, Lexi, yo te diría, está muy bien lo que estás haciendo para tu hijo acerca del dinero, está muy bien que él ahorre y para que él sienta que esto del dinero le tome gusto, pero los niños le toman el gusto de una manera muy diferente a como lo tomamos los adultos y siempre cuando tú le acompañes, de vez en cuando dale algo de sus ahorros quizá o a lo mejor al final que tú tengas quizá a lo mejor para comprar algún juguete, etcétera, para que él vea que esto es algo real, porque a veces los padres llevamos el ahorro y el niño se emociona al principio, pero después deja de tomar la emoción porque el dinero, pues hay un ahorro, como adultos así lo vemos, pero el niño ya se pierde la emoción porque el dinero él nunca lo ve.
y nunca ve esto tangible del ahorro. Entonces no tienes que darle grandes cosas, quizá a lo mejor le puedes dar 100 pesos o 50 pesos y puede ir a la tienda y enseñarle a administrar, porque una cosa es ahorrar y la otra es ya darle el dinero para que él lo administre. Entonces, Lexi, voy a buscar el video y lo voy a buscar aquí y lo voy a apuntar de una vez, el video de dinero, para que te puedas dar una vuelta y lo puedan revisar y lo puedan compartir sobre los niños y las finanzas. Pero otra vez, el trabajo es una cosa y las responsabilidades que le tocan a cada uno de los niños, pues es otra bien diferente y son cosas que se hacen aunque no nos encante. Y César Reyes dice interesante, voy a mover aquí poquito, dice interesante el uso de las tablas y actividades y responsabilidades. Cierto, la depresión se evidencia en el desorden de su habitación. Así es, César. Así que, pues nada, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. Yo espero que esta información pues haya sido de gran ayuda. Y si es así, por favor, dale like, porque lo que hace Facebook es recomendarte más información de esta plataforma, por supuesto, pero también de otros psicólogos, psicopedagogos, etcétera, que por supuesto te van a ayudar a que tu hijo se desarrolle mucho mejor, que tú tengas más herramientas en esto de la crianza, y el algoritmo te va a dar más información como esta, y por supuesto este video pues se lo va a recomendar a muchos padres para que todos estemos en el mismo canal. Y pues yo te veo ahora sí el martes que viene. Yo espero ya estar mucho mejor. De hecho, ya hoy me siento muy bien. El martes de plano no podía ni hablar de lo mormada que estaba. Y el martes nos vemos de manera regular ya con otro tema también importante para el desarrollo de nuestros niños, y los invito a que me sigan allá en Instagram, donde ya les comparto mis cosas de mamá y también les comparto algunas cosas que suceden en la consulta y cómo puedes tomarla para que en casa pues las cosas funcionen muchísimo mejor. Así que les dejo saludos gigantes y los veo la siguiente semana. Bye.